Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Qué privilegio es poder saludarlos y estar aquí con ustedes una vez más, juntos para seguir analizando las perlas escondidas de esta semana. Así que agradecemos a ustedes por estar aquí y ahora vamos a dar inicio primeramente leyendo lo que dice Jueces capítulo 19, versículo 18. Así que escuchamos la lectura. Él respondió: Venimos de Belén de Judá y vamos a una zona apartada de la región montañosa de Efraín, de donde soy yo. Fui a Belén de Judá y ahora voy a la casa de Jehová, pero aquí nadie me ha invitado a su casa. Pregunta: ¿por qué se incluyó en este versículo el nombre Jehová en la última revisión de la traducción del Nuevo Mundo? Respuesta: porque hoy contamos con más pruebas de que el nombre de Dios debe estar en la Biblia. En la revisión en inglés y ahora en español de la traducción del Nuevo Mundo aparece 7216 veces, es decir, 6 más que en la edición del 84. ¿Por qué? Porque en los rollos del Mar Muerto que se publicaron recientemente aparece en 5 lugares adicionales. Y por otro lado, un estudio más profundo de los manuscritos antiguos llevó a que se incluyera también en Jueces 19-18. Estos rollos son por lo menos 1000 años más antiguos que el texto hebreo masotérico que fue utilizado para traducir, valga la redundancia, la traducción del Nuevo Mundo original. Así que nuestro esclavo sigue trabajando arduamente, sigue investigando y sigue llevando el nombre sagrado al lugar que le corresponde en las Santas Escrituras. Ahora dice la segunda pregunta: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, vemos juntos lo que dice Jueces capítulo 17, versículo 2. Y aquí un hijo le dice a su madre, le está preguntando si se acuerda de unas 1100 piezas de plata que alguien le quitó y por las cuales él escuchó que su madre hizo una invocación de mal. Bueno, esto es algo muy serio, ya que nos enseña, hermanos, que debemos usar con mucha sabiduría y mucha prudencia nuestras palabras, cuidar nuestra forma de hablar. Aquella mujer había hecho una invocación de mal, no era algo que se quedaba solo así. En la Biblia se destaca mucho que cuando alguien decía una bendición, esa bendición le llegaba a la persona, pero cuando alguien decía lo contrario, cuando era una invocación de mal, eso le llegaba a la otra persona en contra de la que se había hecho tal invocación. Así que esto iba a tener un efecto negativo sobre la otra persona. Luego vemos que esta mujer se retracta y al ver que era su hijo, pues ella mejor invocó el bien, hizo una bendición. Hermanos, es importante que nosotros como cristianos usemos bien nuestra boca, nuestra lengua, para bendecir y jamás para invocar el mal contra nadie, y mucho menos contra nuestros hermanos de la congregación. Es cierto que tenemos enemigos y nunca vamos a invocar el mal contra nuestros enemigos, más bien bendecimos a los que nos persiguen y nos desean el mal, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que nos enseña este mismo versículo es que los hijos están atentos de las palabras de los padres, así que los padres deben tener especial cuidado de la forma de hablar que ellos tienen en su casa, ya que sus hijos están escuchándolos y aprendiendo de ellos. Ahora, veamos otra perla que nos enseña este mismo versículo. El hijo le comentó a su mamá que él había sido el que tenía o el que había agarrado el dinero que estaba perdido. Esto no se aclara por qué él lo hizo, pero él
le confesó que él había tomado ese dinero. Es importante, hermanos, que nunca practiquemos el robo. Nunca. Ni a nadie. Hay quienes han desarrollado este tipo de manías en el hogar, por supuesto. Empiezan robando moneditas, empiezan robando cositas que a lo mejor piensan que no tienen valor. Algo tan sencillo como una goma para lápiz o como un borrador o una pluma, por ejemplo. Y luego, conforme van creciendo, ya tienen el hábito de tomar lo que no les pertenece como algo espontáneo y natural. Eso tiene un nombre, se llama cleptomanía. La persona ya es su idiosincrasia andar tomando artículos que no le pertenecen. Pero el punto es muy claro. Jamás debemos robar, y mucho menos robarle a nuestros padres, a nuestros propios padres, ni a nuestros hermanos de la congregación, quedándonos con algo que no nos pertenece, quizás algún cambio, y eso es algo muy común en algunas partes, y algunas personas lo hacen, aunque sea algo que uno dice ni cuenta se va a dar, ni lo va a usar. No debemos robar. Ese es el punto. Ahora vemos lo que dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien, dice aquí la Biblia, lo que era correcto a sus ojos. Bueno, debemos entender que no era que Dios los había abandonado y ellos hacían lo que ellos querían. Ellos, porque Dios así lo había dispuesto, Él les dio la ley mosaica y el sacerdocio para educarlos en sus caminos. El sumo sacerdote podía consultar a Dios sobre asuntos importantes por medio del Urim y el Tumim. Así es que ellos no estaban abandonados. Ellos tenían una guía la cual podían acudir y eso les iba a servir de formación. En cada ciudad había ancianos capacitados que daban valiosos consejos, así que cuando el israelita se aprovechaba de estas provisiones, obtenía guía acertada para su conciencia. En tal caso, el que hiciera lo que era recto a sus ojos o el que hacía lo que le parecía mejor, tenía buenos resultados. Por otra parte, si la persona pasaba por alto la ley y tomaba sus propias decisiones en asuntos relacionados con la conducta o la adoración a Dios, las consecuencias también eran malas. Ahora vemos Jueces 18:25. Ahí dice que una de las personas le replica al otro que por qué le está levantando la voz. No vaya a ser que alguien ahí furioso se le vaya para encima y eso le cueste la vida a él, le dice. Esto nos enseña algo interesante. El hecho de levantar la voz en una conversación, esto suele interpretarse por lo general como una señal de falta de respeto. Así que hay culturas en las que es muy normal, incluso hay algunas partes, algunas familias en las que es normal hablar con mucho volumen, por así decirlo. Pero por lo general, nosotros cuidamos el tono y el volumen con el que predicamos a las personas. Y es especialmente importante que cuidemos la forma, incluso el volumen con el cual nos dirigimos a nuestros hermanos de la congregación, especialmente a nuestros hermanos y hermanas mayores, por supuesto a los jóvenes también y a los niños. Queremos siempre respetarlos, tratarlos a todos con dignidad, y es cierto que a lo mejor tenemos una excesiva confianza con algunos, pero siempre debemos recordar que cada cosa tiene su lugar. Así que no vamos a usar el momento de las reuniones, el momento de la predicación delante de las demás personas para hacernos bromas y no digamos lo que nunca haríamos sería bromas de doble sentido o de mal gusto, por más amigos que seamos. Son cosas que ya no son bromas, sino son faltas de respeto, y eso no queremos hacerlo nunca, y mucho menos delante de los hermanos y de las demás personas. Ahora vemos lo que dice Jueces 19, 14 y 15. Aquí él dijo que nadie lo había querido recibir. Esta
negativa de dar hospedaje era una señal de debilidad moral y, por qué no decirlo, espiritual. Eran unos grandes tacaños. Hermanos, cuando un cristiano escucha que su hermano tiene necesidad y aún así dice la Biblia, se va, sigue adelante su camino y simplemente se limita a decir, bueno, ay, Dios te va a bendecir, pobre tú, pero así es la vida, sigue adelante. Esa persona está en una gran indigencia espiritual. Esa persona es una persona mezquina, tacaña, insensible, indiferente a las necesidades y a los sentimientos de los demás. Y delante de Jehová esa persona está en una posición muy, muy peligrosa. En cambio, la Biblia exhorta a los cristianos a dar, a compartir. Esto es importante que lo hagamos. No andamos tocando una trompeta cada vez que lo hacemos, sino en secreto, en privado, porque Dios, que está en secreto, bendice a los que actúan de esa manera. Ahora vemos Jueces 19:30. El texto dice que nunca se había visto algo así en la historia del pueblo de Israel. Esta es, sin duda alguna, una de las historias más perturbadoras que encontramos en la Biblia. Y cosas que no imaginamos que podrían ocurrir, pues ahí está un ejemplo. Pasó en tiempos bíblicos y los que perpetraron esta maldad no eran extranjeros, sino eran israelitas. Imagínese, la Biblia los describe como personas despreciables, personas que no servían para nada, para nada, para nada. Esto, hermanos, nos enseña una lección práctica. Y aquí está el precedente bíblico. Aún dentro del pueblo de Dios ocurren cosas muy despreciables, muy inimaginables, muy inconcebibles. La Biblia no lo oculta, no lo esconde. Ahí está, y aquí está el precedente. Así que, hermanos, vemos que al debido tiempo Dios limpia su pueblo, limpia su organización, y nosotros debemos seguir adorándolo y no permitir que nada ni nadie nos impida seguir en la adoración al Dios verdadero. Puede ser que en nuestras congregaciones se dé un caso que sea algo muy, muy inconcebible, muy despreciable, algo que no cabe en nuestra mente. Puede hacer que eventualmente salga en los medios de comunicación, pero nunca lo dudemos, no permitamos que eso nos haga perder la fe en Jehová. Y aquí vemos que en tiempos bíblicos pasaban este tipo de situaciones. ¿Por qué lo mencionamos? Algunos hermanos, debido a que tienen un celo muy alto que a veces los ciega, creen erróneamente que no pasa nada malo dentro de la congregación de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que si nosotros decimos que no tenemos pecado, que somos unos mentirosos, dice la Escritura, no lo digo yo, está en la Biblia. Así que es muy duro, puede ser muy sorprendente, muy deslumbrante, muy choqueante, podríamos decir, descubrir esta realidad. Pero es algo que hasta en tiempos bíblicos pasó. Y aquí está el precedente, aquí está el ejemplo. Así que debemos seguir sirviéndole a Jehová con una fe fuerte. Y claro, si alguien tiene dudas, pues aquí hay un precedente bíblico que nos puede ayudar para ayudar a los que tienen dudas, a los que están como sorprendidos, que no salen, que no logran asimilarlo. Pues aquí está un ejemplo bíblico que puede ser de valiosa utilidad para ayudar a nuestros hermanos. Hermanos, llegamos al final de este estudio, de esta transmisión, de este análisis, así que muchas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo. Les invitamos también a escuchar el video en el cual analizamos los comentarios del estudio bíblico de la congregación. Tenemos también el audio de la reunión de esta semana, así que les invitamos a ponerlo, a escucharlo mientras realizan otra actividad y de todo corazón que la paz de Dios y de su Hijo Jesucristo les acompañen en este día. Un gran abrazo, bendiciones y hasta la próxima.